Bien, gracias. Vamos a continuar en esta sesión. A ver si ya llegaron todos aquí a la sala. Tengo 1, 2, 3. Son poquitos. Ahí está Cano. ¿Dónde está Katia? No ha llegado. Caro, Alicia. Ya apareció Gerardo. Carmen, Isabel. ¿Cómo que ya aparecí, profe? ¿He estado aquí presente? Sí, ustedes como las intermitentes. Ayer no vino. Ayer sí vine. Es de un día sí y 2 no, o luego 2 no y 1 sí. Ayer tuvimos integradora, profe. Ayer Está sí Katia, vine. ahí está Penilla, ahí está Fernanda. Ah, sí estuvo entonces. Sí. Se me hace que no, pero bueno. Ahí tengo mi asistencia, ahí chéquele. Vamos a creerle pues. Órale. Falta Jesús Martínez. Selene, ya la vi. Bien, así que se me acabó el tiempo, muchachos, aquí de la sesión y me seguía hablando. Ok, a ver si nos saca otra vez. Entonces, ahí dijeron que estaba un interruptor electromagnético. Y después, ahora les voy a compartir un video de cómo se fabrica un cable. ¿Han visto antes cómo se fabrica un cable? No. No, Bueno, les profe. voy a llevar de visita a la empresa Top Cable de España, ¿sale? Pero que sea presencial, así no. No, pues ahorita ya no se puede. No se puede presenciar nada. Que sí, Más, profe, querer es poder. hay muchas cosas que no se pueden ahorita. Miren, este es un fabricante de cable. Este es un video de un fabricante de cable. Les vamos a poner aquí, uy, ¿dónde está? Esta presentación es un video de cómo se fabrica el cableado, ¿sí? Presten mucha atención, escúchenlo con mucha atención, véanlo detenidamente, concéntrese, no se distraiga porque le voy a hacer preguntas cuando termine. Anote en su cuaderno ahí los datos que más interesantes le parezcan, acorde a lo que digan aquí estas personas. ¿Listos? ¿Ya todos tienen con qué anotar? Acuérdense que si no me contestan, ¿ya están? Sí. Bueno. Ya. Ya, profe. Bienvenidos a Top Cable. Somos uno de los mayores fabricantes de cables eléctricos del mundo. Nuestra gama de cables hace posible la transmisión de energía en instalaciones de todos los sectores. Toda nuestra tecnología está enfocada al desarrollo y producción de cables eléctricos de la máxima calidad. Lo avalan las instituciones certificadoras más exigentes y reconocidas en todo el mundo. En este videoblog les hablaremos sobre cómo se fabrica un cable eléctrico. Vivimos permanentemente rodeados de cables eléctricos. Estamos tan acostumbrados a su presencia que apenas los percibimos. Sin embargo, sin ellos, tareas tan cotidianas como iluminar una estancia, subir en un ascensor o poner en marcha una instalación no se podrían realizar. Los hay de todos tipos y tamaños. Para conectar esta impresora a la corriente eléctrica o para que funcione un aerogenerador. La tecnología necesaria para que un cable eléctrico preste servicio durante muchos años, sin incidencia, implica unos procesos de creación complejos que requieren de un personal altamente cualificado. ¿Desean conocer cómo se fabrica un cable eléctrico?
Acompáñenme. Los dos componentes básicos de un cable eléctrico son un conductor y un aislamiento. El conductor canaliza la corriente y el aislamiento mantiene el flujo eléctrico dentro del conductor. Un cable eléctrico también puede incorporar protecciones auxiliares para mantener su integridad y aumentar así su vida útil. El material más utilizado en la fabricación de un conductor de un cable eléctrico es el cobre, pero para algunas otras aplicaciones también se usa el aluminio. El primer proceso en la fabricación de un conductor es el trefilado. Esto consiste en reducir el tamaño del alambre de cobre de manera progresiva hasta obtener el diámetro final. De esta manera aumentar su ductilidad y su conductividad. El cobre llega desde la fundición a las fábricas de top cable en grandes rollos de 5 toneladas de peso. A este cobre, de 8 milímetros de diámetro, se le denomina técnicamente alambrón. La primera fase del trefilado se denomina desbaste. En este proceso se rebaja el diámetro del alambrón hasta 2 milímetros. A partir de este alambre de 2 milímetros se entra en el trefilado fino, donde se reduce el diámetro del alambre hasta la medida de hilo definida para cada. Cada tipo de conductor. En la última fase del trefilado fino, todos los hilos se someten a un tratamiento térmico denominado recocido. La finalidad de esta etapa es aumentar la ductilidad y conductividad del cobre. Después del trefilado, los hilos de cobre recocido obtenidos se agrupan para formar los conductores. Este proceso se denomina cableado. En el cableado se forman conductores de secciones muy diversas. Por ejemplo, desde una sección tan pequeña como 0,5 milímetros cuadrados hasta otra para circuitos de alta potencia de 240 milímetros cuadrados, 400 milímetros cuadrados o más. En función de la sección de cada conductor, las cableadoras usadas en el proceso varían. El siguiente proceso en la fabricación de un cable eléctrico es el aislamiento. Aquí colocaremos un recubrimiento aislante sobre el conductor para evitar fugas de corriente. En este proceso, el material de aislamiento se funde y aplica sobre el conductor, en continuo, para evitar la fuga de corriente. Los materiales de aislamiento pueden ser de distinta naturaleza: PVC, EPR, XLPE, etc. En función de las características del cable, los materiales de aislamiento pueden variar. La calidad de un material de aislamiento viene definida por dos características básicas: su capacidad de aislamiento y su nivel térmico. La capacidad de aislamiento del material y su espesor determinarán la tensión máxima del servicio del cable. Un material de aislamiento de mayor nivel térmico permitirá transmitir mayor potencia para una misma sección de conductor. A lo largo de toda la longitud del cable, este es sometido a un control de voltaje para asegurar que la capa de aislamiento no presenta ningún fallo. El cableado de fases consiste en agrupar distintos conductores aislados para formar un cable multipolar. La identificación de las fases puede realizarse por coloración o por numerado de las mismas. En este proceso, también se realiza un control de voltaje sobre toda la longitud del cable fabricado. Ya hemos visto cómo se fabrica el núcleo de un cable eléctrico. En algunos casos, sin embargo, se requieren elementos auxiliares para mejorar la producción del núcleo. En ese caso, los cables incorporan protecciones metálicas, ya sean eléctricas o mecánicas. Las protecciones eléctricas, también denominadas pantallas, aíslan las señales que circulan por el cable de posibles interferencias externas. También blindan los cables de potencia para evitar que interfieran en circuitos de señal adyacentes. Las protecciones mecánicas, denominadas armaduras, protegen el cable de agresiones externas, como golpes, ataques de roedores, tracción, etc.
Las armaduras se fabrican en acero o aluminio y pueden ser de fleje, corona de hilos o trenza de hilos. Los cables suelen llevar un recubrimiento polimérico para su protección. Es lo que se denomina cubierta exterior. Esta cubierta aísla el interior del cable de elementos externos que podrían alterar sus propiedades eléctricas, como la humedad, y lo protege de los golpes que pueda recibir durante su instalación y uso. Como el aislamiento, la cubierta exterior puede ser termoplástica o termoestable. En este proceso, como en el aislamiento, el material se funde y aplica sobre el núcleo del cable en continuo. Los materiales de cubierta pueden ser de distinta naturaleza en función del nivel de protección requerido, de la flexibilidad final del cable, del entorno de trabajo, etc. Para que los clientes de Top Cable identifiquen correctamente el cable, este se marca con los datos más relevantes: fabricante, denominación comercial y del cable, número de conductores, sección, norma constructiva, marcado CE y otros datos de interés, como la certificación del producto y marcaje metro a metro, que facilita el control del stock. En este proceso, también se realiza un control de voltaje sobre toda la longitud del cable fabricado. Ya hemos completado el proceso de fabricación de un cable eléctrico, pero el proceso aún no ha finalizado. Top Cable verifica la calidad de todos sus cables, realizando rigurosos controles antes de su comercialización. Para garantizar las altas exigencias de calidad requeridas por los clientes de Top Cable, los cables se someten a un exhaustivo control de calidad en sus laboratorios. Así, se asegura que todos los cables estén libres de defectos y listos para ser comercializados. Los sistemas de garantía de calidad, homologados según la norma ISO 9001 y aplicados en todas las fases del proceso de fabricación, permiten asegurar un funcionamiento perfecto del cable. Desde los diversos centros logísticos se coordinan los pedidos de los clientes y se procede a su expedición. Nuestro avanzado sistema de gestión de almacenes, SGA, permite saber en todo momento la situación del stock de los centros logísticos de Top Cable, garantizando la disponibilidad de producto y los plazos de entrega más ajustados. En todos los centros de producción de Top Cable tenemos establecidos sistemas de reciclaje de los residuos producidos durante el proceso de fabricación de un cable eléctrico. Todos los residuos, tanto los procedentes de mermas de cable como los generados durante el proceso, son entregados a empresas especializadas que los gestionan, recuperándolos o eliminándolos de forma inocua en su totalidad. Así aseguramos que el impacto medioambiental de nuestra actividad industrial se reduce al mínimo. Bien, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a preguntarle a Abraham Cano, ¿cuál es el primer paso para la elaboración del cable una vez que llegan los rollos de alambrón de cobre? ¿Cómo se llama ese proceso? Abraham, ¿sí nos escucha? Bueno, tal vez no. Alicia. ¿Qué pasa, profe? A ver, usted escuchó en esta presentación, en este video de esta empresa Top Cable, que la materia prima, en este caso, es el cobre y que llegan en rollos de cobre y que el cobre tiene un diámetro de ¿cuántos milímetros? Ay, profe, no me acuerdo. 2 milímetros. 8 milímetros, es un alambrón. El primer paso para la elaboración del cable es el trefilado. Trefilado. De un cable muy grueso se van haciendo cables muy delgaditos hasta
el desbaste que los hace que queden de 2 milímetros de diámetro. Y esos cablecitos todavía se van haciendo más delgados para las distintas aplicaciones. El segundo paso para la elaboración del cable es el tratamiento térmico. no, es el cableado, donde ya se forman. Hay muchos hilitos de cobre, pero para que se forme el cable, como su nombre lo dice, se hace el proceso de cableado. Es ahí donde se veían esas máquinas que estaban girando y están sacando los hilitos y se va formando el conductor. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 tipos de aislamiento que lleva el cableado? PVC, TPR, XLP PVC, muy bien. Es EPR. y XLP. LP, muy bien, Kenneth. PVC, pues es el aislamiento de policloruro de vinilo. El EPR es un copolímero random. Y el XLP, el polietileno de cadena cruzada. Muy bien. Para la parte de las pruebas, al cableado de baja tensión, de máximo 600 volts, se le aplicaba una tensión de operación, una tensión de prueba. ¿Recuerda el valor, Caro? Ahí decía en el video, vamos a hacer la prueba de los cables, y cuando eran cables de baja tensión, les aplicaban ¿cuántos voltios? 300 kilovolts. 3.500 volts. 3.500 volts. Eso, profe. ¿Qué es un cable multipolar, Daniel Penilla? ¿Qué es un cable multipolar? Primero, monopolar es de un solo polo, un solo hilo, monopolar. Multipolar, Que tiene muchos polos. que tiene muchos polos, que son muchos cables. Se veía en el video que se ponían 2, uno negro, uno azul y uno verde con franja amarilla. Y luego se giraban así de manera helicoidal. Y sobre eso se les ponía la cubierta de aislamiento. ¿Sí? Ese es el multiconductor, multipolar. ¿Cuántas protecciones llevan los cables y de qué tipo son? Fernanda. Ay, profe, no me acuerdo. No se acuerda. Se habló en el video, se dijo que a los cables les ponen 2 protecciones. No de polietileno, esa cosa. Una es una protección eléctrica que consiste en pantallas que blindan a los cables, Armadura. y la otra es una cuestión mecánica que son cintillas, ¿sí? Trencillas que llevan los cables para protegerlos de los daños que puedan sufrir por golpeo, para que el conductor no se dañe. Si vieron que había una parte en donde estaba el conductor y se estaba haciendo como una trencilla alrededor de él, una trencilla metálica, ¿sí? ¿Cuál es el sistema de gestión de calidad que tienen ellos de las ISOs? ¿Cuál es? ISO 9000. Me faltó el 1, ISO 9001. ¿Sí? ¿Cómo se llama el sistema por el cual controlan sus almacenes? ¿Sistema de qué? De sostenibilidad. No, es sistema de gestión de almacenes, que en todo momento saben cuánto es lo que tienen en el almacén, de qué calibre, cuántos kilogramos. Si ven ahí se veían unas bobinas. ¿Se acuerdan que les dije que los cables se vendían por kilogramo? Por carretes, ¿sí? Y eso de sostenibilidad, al final decían que tienen un lugar donde recolectan los residuos de los cables, ¿no? Y eso lo vuelven a reciclar, tal vez lo hagan ellos.
Probablemente no, y lo manden a una planta donde se vuelve a reciclar el cobre, vuelve a salir barras de cobre y de ahí continúa el proceso. A mí me tocó ver una recicladora de cobre, bueno, una planta produce cobre, pero a partir de reciclado de chatarra de cobre. Se funde, se hace una colada. Imagínense que se hacen unos postes de concreto, de CFE, pero se hacen unos postes de cobre. Y esos postes de cobre se cortan de los extremos y después se pasa al área para volverlo cableado, tubería, para volverlo muchos componentes. Bien. Se me hace que les voy a poner NA. A ver, les voy a dar otra oportunidad, como dicen. Oiga, Otra profe, oportunidad. Sí. ¿por qué luego, por ejemplo, cuando se pela el cable, el cobre viene como, o sea, está como en rosca, pues, está como en caramelo? ¿O por qué varios cables cuando los aíslan, cuando después de su aislamiento, están como, pues sí, en caramelo? No sé si les diga así. O sea, ¿por qué no vienen rectos los cables en vez de venir como enrollados, que no se gasta más cable? Usted quiere decir que por qué no es una línea horizontal, sino que viene como torcidita. Ajá. O sea, Bueno, ¿por qué los... es para que le dé una mayor resistencia a la tracción. Usted va a manipular esos cables, los va a jalar mediante una guía acerada, un calcetín. Acuérdense que es la malla metálica como la red de las canicas, Ajá. pero esa es una malla metálica, una red metálica. Entonces se coloca sobre el cableado y se jala. Entonces, el que vengan así como torciditos es para que le dé una mayor resistencia a la tracción al momento de que usted los jala. ¿Sí? Ok. Vamos a ver este video donde se hace referencia a que van a hacer un cableado. Vamos a revisar el tiempo, ¿no? Porque luego nos puede faltar tiempo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Muy bien. Pongan mucha atención. Es cómo se tiende el cableado en las torres de transmisión. A ver si ustedes lo escúchenlo, véanlo detenidamente, tomen nota, les voy a volver a preguntar. Les voy ganando como 5-0. Ahí está el cable de aluminio, lo están ponchando en uno de los extremos, le están poniendo un conector. Creo que este no era. Este es una reparación, así que el helicóptero se aproxima ahí con el trabajador. ¿Sí? Y todo el tiempo lo mantiene ahí para hacer la reparación, va a colocar unos separadores. Se va a ver ahí que la fase, digamos, no es un solo cable, son varios cables. Ahí llega. Se coloca el mismo potencial del cable. Si ven ahí cómo está ese alambre deshilachado, y va a poner ahí el separador. ¿Sí? Como que el que está ahí, el separador que ya estaba, pues está todo deteriorado. Hay un cable que se está saliendo. Ahí coloca ese separador que lo que hace es mantener en esa distancia de separación a los cables. ¿Les gustaría hacer ese trabajo? Sería muy extremo, pero sí. Ah, es al extremo. Es al extremo. Yo creo que es más,
riesgoso el trabajo del helicóptero, ¿no? Pues los dos corren el riesgo. Eso que ni qué. Bueno, ¿No? ¿Qué tal que se va de la... vean aquí cómo están estos hilos, se dañaron. Entonces aquí les voy a poner una reparación para que ya quede oculto eso. ¿Sale? Muy bien, les voy a mostrar creo que este es el que habla del tendido del cableado, pero usando helicópteros en esas torres. Bueno, lo que vamos a ver es una maniobra mediante la cual instalamos el cable sin tener que tender el cable por el suelo. Para evitar tener que talar arbolado, lo que hacemos es que ese cable no toque el suelo en ningún momento. Son trabajos que normalmente se realizan a mano, pero por lo abrupto del terreno es el helicóptero el encargado de transportar las cuerdas de torre eléctrica a torre eléctrica, un total de más o menos unos 3,5 kilómetros que tendrá que repetir hasta 14 veces. Vale, los que están aquí al suelo se dedican en exclusiva a controlar el tema de las cuerdas para que al helicóptero le suponga que el trabajo sea lo más fácil posible. El helicóptero lo que nos hace es transportarnos las cuerdas y los operarios que tenemos en las torres lo que hacen es colocar la cuerda en el sitio que nosotros queremos. Para hacerlo de la forma más segura y más correcta, la forma es hacerlo llevando en cada viaje un solo cable. Antes me preguntabas si el helicóptero podría llevar varias cuerdas o varios cables a la vez. Por supuesto que sí, pero digamos correríamos el riesgo de que dichos cables, al sobrevolarlo y con las condiciones del tiempo que tenemos un día como hoy, pues dicho cable podría liarse, podría mezclarse entre ellos y complicar la tarea. Mira, 10 metros le queda. Y doya, lo que estoy viendo es que es cuerda, no es cable, no lleva electricidad esto todavía. ¿Por qué? ¿A qué hay que esperar? Hay que esperar a tender la cuerda primero porque el cable pesaría muchísimo y sería poco seguro para todos. Entonces primero tiramos esta cuerda fina, luego un cable un poco más gordo y luego ya el cable definitivo. Esto es una guía como cuando hacemos la instalación eléctrica de casa, que primero se mete una guía y después se tira para poner el cable de verdad. Exactamente, lo mismo, vamos. Es igual que en casa. Igual. Pero a lo bestia. Eso es. Una vez que ya está colocado en esa posición, finaliza las tareas, digamos, de lo que es el helicóptero como tal, y lo que se hace es instalar unas máquinas tractoras en los extremos. Entonces esa máquina tractora lo que hace es ir tirando de ese cable y tensarlo hasta la posición definitiva en la cual tiene que quedar. ¿Qué tal? Sí, luego. ¿Escucharon? Sí, muy interesante también. Es interesante, ¿no? Cómo uno podría pensar, pues rápido, que pongan el cable. Ponen esa cuerda y esa cuerda la pasan en esas poleas. Aquí se ve una polea enorme, ¿sí? Entonces se hace el tendido de una torre a la otra torre. En el otro extremo se le amarra a la cuerda un cable, ahora sí. Pero ese no es el cable definitivo. Ese cable se va a usar como una guía, ¿sí? La cuerda de Ixtle, digamos, va a jalar al primer cable. Y ese cable posteriormente va a jalar al cable que ya va a quedar ahí en definitiva. ¿Se imaginan hacer esas maniobras por unos 20, 40 kilómetros de distancia que tenga una línea? Debe estar muy pesado, ¿no? Jalando el cable, porque al final dice que es el cable definitivo, entonces tienes que jalar la misma distancia 3 veces, ¿no? 14 Dijo veces. Bueno, pero para un solo cable. Porque dijo que sí. era primero la cuerda, luego un cable más grande que la cuerda y luego el cable definitivo. Así es, imagínense cuánto trabajo. Muy bien. Oiga, profe, pero ese es para cuando están instalando esas torres Sí. y ya no se vuelven a cambiar, o por ejemplo cuando tengan problemas con el cableado. No, pues si llegase a haber problemas, es eso como en el video anterior donde había detalles, cables deshilachándose por la acción. Pero que no eso puede afectar por ejemplo, cuando se acerca el helicóptero, no puede afectar la alta tensión que conducen los cables, por ejemplo. Pues ese es el riesgo que tiene que correr. ¿Cómo ve? Está interesante, ¿no? Sí. ¿Le gustaría trabajar ahí para que se suba al helicóptero? Ah, sí. Pero supongo que deben de tomar sus cursos, aparte de certificación para volar en helicóptero. Ah, pues Profe, ¿alguna vez usted ha hecho uno de esos trabajos? Sí, ¿cómo no?
De ¿Sí? ese, ¿Se ha subido un helicóptero? de ese tipo no. Ah, De ese tipo no. ¿y le llama la atención? Profe, Sí. ¿Y por qué no se avienta, profe, un curso para aprender a maniobrar un helicóptero? Llegar al lugar Y donde ahí nos lleva. los dispositivos. No, ese Pero está, incluso tras está muy... Aquí en nuestro país las líneas llegan hasta un máximo de 400 kilovolts. En otros países llegan hasta 700 Cuando toque un kilovolts, cable, la electricidad hasta fluirá a su alrededor en vez de atravesarlo. 700, 800 kilovolts. Entonces las torres son mucho más altas. Los cables van, muchos cables por fase, no es un solo cable. Vamos a ver este video, ¿no? Ya para que vayamos al descanso. Vamos a ver si no se detiene, porque luego esta cosa de la red. A ver, así se va a ver, ¿eh? Usted me dice, ¿sí se ve ahí dos manos? ¿Sí lo Sí, ven? sí, Bueno, un señor. ándele pues, escúchelo. Cuando toque un cable, la electricidad fluirá a su alrededor en vez de atravesarlo. El peligro aquí no es que la electricidad esté conectada. Como puedes ver, me pongo unos calcetines especiales de hilo de acero y después los sujeto a los pantalones. Esto basta para que la corriente eléctrica fluya desde la coronilla y para que no te consuma la electricidad estática. Spider sabe que si algo va mal, no serán solo sus calcetines los que saltarán por los aires. Tracy, el piloto, también se pone un traje caliente, ya que si entran en contacto con las líneas, el helicóptero y su tripulación recibirían una descarga de 500.000 de voltios. 500.000. Aunque tomen todas las precauciones, nadie podrá librarles de los gajes del oficio. Hace apenas una semana murió un tripulante en un accidente a pocos kilómetros de aquí. Vale. Ahí Con está el la equipo vestido y plataforma. calzado, el personal de tierra prepara el helicóptero con una plataforma especial, conectada eléctricamente a la aeronave. En primer lugar sube Dwayne, y una vez bien sujeto a la plataforma, se preparan para volar. Son conscientes de que ahora la falta de concentración podría ser fatal. Tracy tiene que acercar el helicóptero tanto como pueda. Es un procedimiento peligroso. Una repentina ráfaga de viento podría empujarlos hasta los cables y provocar una catástrofe. Una vez cerca, Dwayne utiliza una barra metálica especial llamada Vean eso. hot stick para adherirse eléctricamente con el helicóptero a las líneas. Si falla, la energía podría saltar y atravesarlos, eliminándolos del cielo. De repente, empiezan a saltar chispas. Ahora el helicóptero ha quedado adherido a la línea y Dwayne puede dedicarse a arreglar los espaciadores viejos. Esos separadores que estabas también el otro. Mientras Tracy lucha por mantener el helicóptero en equilibrio, Dwayne tiene que trabajar tan rápido como pueda. Cada segundo empleado en la reparación es crucial. Después de 5 interminables minutos, Dwayne ha arreglado el espaciador. Y poco a poco, con la ayuda de la barra metálica, se van despegando para desconectarse de las líneas. Cuando aterriza, Dwayne descarga la energía restante en la Tierra. Pero esto todavía no ha terminado. Solo se ha solucionado parte del problema. Ahora es el turno de Spider. Tiene que colocar en las líneas unos reguladores con forma de pequeñas pesas. Esto impedirá que las líneas se balanceen con el viento. El problema es que tienen que quedar totalmente pegados a los postes, ya que Spider tiene que bajarse del helicóptero y andar por las líneas. Vean eso. Mientras Spider se prepara para desembarcar, Tracy tiene que mantener el helicóptero exactamente en la posición adecuada, mientras que además vigila cada movimiento de su compañero. Cuando se trabaja en una línea eléctrica, el piloto necesita saber todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer.
Y tú necesitas saber cómo va a reaccionar el piloto. Tracy debe mantener la aeronave totalmente quieta. Pero mantenerse estable es la parte más difícil de pilotar un helicóptero. Y tiene que hacerlo a pocos centímetros de los cables. Mientras tanto... Araña. Si ven, ya se quedó en los cables. Ahí nos vamos. ¿Por qué no le pasa nada? A 50 metros del suelo y con la... ¿Por qué no le pasa nada a ese trabajador? ¿Han visto cómo se paran los pajaritos sobre los cables? Sí, por eso también me pregunto lo mismo. Pues es lo mismo. El trabajador ahora está al mismo potencial de la línea. No siente nada. Así es. ¿Por la vara que puso? No, ahí ya está sobre la línea. Puso la vara para energizar todo el helicóptero. ¿Sí? No le pasó nada. Es como si el helicóptero fuese un pajarito y se para sobre los cables. Pero ahora dejó a este señor y no le pasa nada porque todo su cuerpo está al mismo potencial, por eso no siente nada. La única ayuda de un arnés, este no es un trabajo para corazones delicados. Y Spider se desliza poco a poco por encima de los cables activos hasta llegar al lugar donde debe colocar los dispositivos. Si ven esas cosas como Pero pesas, incluso tras colocar los reguladores, no estará a salvo. Un movimiento en falso mientras vuelve al helicóptero podría ser fatal. Todos los que han trabajado en esta plataforma han sufrido alguna descarga. Si cometes un error, recibirás una descarga y eso duele. El helicóptero se acerca poco a poco. Después de 30 tensos minutos en las líneas, el día de trabajo de Spider por fin ha terminado. Y a seguridad. Si intentara conectar su tostador al medio millotos gigante para protegerlos o que actúen como pararrayos. El día de trabajo de Spider, un movimiento en falso mientras vuelve al helicóptero podría ser fatal. Todos los que han trabajado en esta plataforma han sufrido alguna descarga. Si cometes un error, recibirás una descarga y eso duele. El helicóptero se acerca poco a poco. Después de 30 tensos minutos en las líneas, el día de trabajo de Spider por fin ha terminado. Y a pesar de los peligros evidentes, el helicóptero y su tripulación ofrecen el servicio más rápido de reparación de las líneas. El trabajo termina unos minutos antes de que comience la tormenta. Pero aunque los espaciadores y los reguladores protegen las líneas del viento, nadie puede impedir que los enormes postes actúen como pararrayos. Un único golpe podría causar una subida de tensión general. De alguna manera, la compañía eléctrica necesita frenar esas subidas de tensión que alcanzan al consumidor, porque si no, cada vez que se produjese una subida de tensión, explotarían todas las televisiones del barrio. Bien, chicos, vamos a una pausa. Regresamos. Están